Buenas, 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 mis youtubinos, mis twitterinos y todas mis redes sociales. Buenas a todos, estamos de nuevo aquí, estamos otra vez más en el blog de la vida. Y en este caso, pues entramos ni más ni menos que cómo actuar en esa primera cita. Bueno, un tema que hoy no vamos a poner conceptos ni vamos a poner nada porque no es una cuestión diferencial. Es un poquito el vivir la experiencia y bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer en base a la experiencia de cada uno en la vida, claro. Vale, pues empezamos con el blog de la vida. ¿Cómo actuar en la primera cita? Interesante pregunta, vamos a ver. Lo que no podemos hacer, vamos a empezar con lo que podemos y lo que no podemos. Sí que podemos quedar con alguien en una primera cita, tomar, en realidad no olvidemos que ese primer contacto y esa que tenemos en una cita solamente es para su primer contacto, o sea, no buscamos en ese aspecto nada que vaya más allá de ese punto, o sea, buscamos ver cómo es tanto externa como internamente esa persona y lo que nos pueda brindar, o sea, en pocas palabras, lo que nos pueda aportar incluso con la intuición, o sea, nuestra intuición entra ahí en juego y podemos ver gestos, actitudes y cuestiones que esa persona nos transmite que nos pueden llenar muy por dentro, además del hecho de las palabras que pueda decir y lo que nosotros pudiéramos haber conocido con anterioridad a esto, ¿no? Desde luego, el conocer a una persona en una fase inicial, o sea, darle en esa primera cita, pues tenemos que abrir todos nuestros sentidos. ¿Y eso qué significa? Bueno, por ejemplo, lo que no podíamos hacer nunca es llegar a una cita, pero tanto nuestra parte como la parte contraria, por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Llegar a una primera cita y ver que uno de los dos, por ejemplo, se queda totalmente mudo. Bueno, a ver, por mucho que la otra persona sea muy charlatana, si uno de los dos se queda mudo y hay que sacarle con sacacorcho las palabras, no motiva a que haya un feeling de ida y vuelta. Recuerden, en una primera cita siempre tiene que haber un ida y vuelta en la conversación. Quiere decir, si yo te doy A y te cuento sobre A, no hace falta que te preguntes sobre A. Tendrías que vos automáticamente contestarme a la... O sea, por ejemplo, si yo te cuento cómo es mi madre o mi familia, pues espero que no tenga que preguntarte, ¿y vos? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu madre? No, tendría que nacer de vos, contarme ese tipo de cosas y que haya un feeling de ida y vuelta. O sea, yo te paso información y vos me devolves la información. Mucha gente comete el error de que entra en una primera cita y cuenta toda su vida, cuenta todo lo que tal. Y es como que se desahoga de la otra persona, pero en realidad no es una cita, es un desahogo. O sea, deja clara la intención de que lo que necesitaba esa persona es ser escuchada, más que una cita. La cita, cuando uno está interesado en tener un algo más con alguien, es un intercambio. O sea, yo doy y recibo. O sea, yo doy información de mí y la otra persona la recibe y da información de él. O sea, o de ella. Nunca se queda en yo doy, porque desde luego, si nos ponemos en ese plan, entonces yo no estoy buscando una primera cita, estoy convirtiendo eso en un monólogo. Vamos a diferenciar entre lo que es el monólogo en el que yo hablaría solo y la otra persona solo escucha, y tener una primera cita en donde yo quiero algo más con esa persona, por lo tanto, en una primera cita yo no puedo ser monologuista, yo tengo que sacar un tema, desplayarlo, que la otra persona se entere de mi punto de vista y luego, entonces, esa persona
replicarme a eso que estamos hablando. Eso es una cita, eso es un principio de cita, eso es un principio de yo doy y él me da, o ella me da. ¿Por qué? Porque esa información es tan importante y tan valiosa para la otra persona como para nosotros. O sea, si yo quiero que me conozca, tengo que abrirme. Y desde luego la otra persona tengo que darle pie a que se abra también. No puedo ser yo el que cuente toda mi vida y la otra persona no cuente nada. Porque entonces, como he dicho antes, lo estaría convirtiendo en un monólogo y no en una cita. Entonces, ese tipo de cosas entren a jugarlo un poco, porque hay mucha gente que he tenido amigos, amigas, que han ido por ahí, han quedado en su primera cita y desde luego se han encontrado que al otro lado había una cotorra. Hablaba, y cuando terminó la cita, la supuesta cita, la persona le dice, bueno, ¿qué te parece? ¿Vamos a ser pareja? Hombre, para hacer una primera cita y que tal, cuando la otra persona habló de toda su vida y no te dejó hablar nada, bueno, está claro que estas amigos, estas amigas han tratado ya, entre comillas, de decirle esta es la primera y la última. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es una de las cosas que no se debería de hacer. O sea, no debo convertir mi conversación inicial en una cita en un monólogo. No, tiene que haber un feeling de conversación entre la otra persona y yo. Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, es en una primera cita, cuando a mí me interesa esa persona, cuando yo antes estuve charlando con esa persona, chico, me da igual, chica o chico, me da igual, y tuve una conversación previa a esa primera cita. Cuando hablo de primera cita siempre hablo de cara a cara, la primera vez que quedamos cara a cara con la persona. Uno de los otros factores que entra en juego es ver la persuasión y los gestos de esa persona. O sea, una cosa es que yo hable 2 semanas o un mes o 2 años, 3 años por manera virtual, aunque me vea por Skype, aunque me vea por WhatsApp, aunque me vea por... Pero eso es todo virtual. Cuando la persona está delante cara a cara, tiene gestos, tiene actitudes, tiene cosas que por el Skype y todos estos sistemas virtuales, por mucho que se parezca, por mucho que se asemeje a la realidad, hay un mundo. Y ese mundo y esa explosión de ese mundo está basado justamente en los gestos, en las actitudes, en la atención. La atención es súper importante. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté contándole acerca de algo que viví malo de mi vida o algo bueno y la persona pues esté atento a la mosca que está dando vuelta por alrededor. Hombre, en ese tipo de casos no me está prestando ninguna atención. Entonces, una mirada ojo a ojo, centrar los ojos en la otra persona, tiene que ser importante, porque nos está transmitiendo que la otra persona tiene o trata, entre comillas, de tener empatía hacia lo que le estamos diciendo. O sea, está tratando de ponerse en nuestro lugar. Si no calamos eso, si no captamos eso, pues nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo, porque la otra persona está más atenta a cualquier otra cosa que a lo que le estamos diciendo. Entonces, el centrar los ojos en la otra persona es una de las características más importantes y sobre todo prestarle atención. Eso yo creo que es más que nada un poquito de educación. O sea, yo no puedo estar, por ejemplo, mientras que la otra persona me está contando su vida, yo ponerme con el móvil a jugar al Clash and Clash. Vamos. Eso es como decirle que me importa un pimiento lo que le está pasando o lo que me está contando. No, ¿sabes? No. Cuando una persona nos está contando algo, y sobre todo en una primera cita, tenemos que prestar atención absoluta. O sea, nuestra atención tiene que ser para la persona en concreto. ¿Por qué? Por muchas razones. Hemos sacado ese tiempo de nuestra vida para dedicarlo a esa primera cita porque nos generaba una ilusión. Entonces esa ilusión la tenemos que mantener. Esa ilusión que se mantiene tiene que ser una ilusión viva. Y esa ilusión viva que mantenemos está basada en que nosotros nos integremos a la otra persona y la otra persona se integra a nosotros. De esta manera conciliamos un poco ese vacío que puede llegar a quedar en las conversaciones, que a veces es muy feo,
Otras veces no, ya hablaremos de eso. Otras veces no, pero normalmente se suelen generar algunas veces unos vacíos porque no hay un tema en común. Vamos a ver, cuando nosotros tuvimos la fase de conocimiento de la persona hasta que llegamos a la primera cita, sabemos cuáles fueron nuestros puntos más fuertes y nuestros puntos más débiles. O sea, sabemos lo que esa persona nos transmite en cuanto a sus gustos, sus aficiones, su tal. Por supuesto que no vamos a llegar a la primera cita y si me dijo que no le gusta nada el fútbol, voy a ponerme ahí a hablar de cómo salió el Atlético de Madrid con el Real Madrid. Por supuesto que no. O sea, si es que efectivamente nos estaba diciendo que no, que eso no le iba. O sea, no nos vamos a poner a hablar de un tema que no le interesa para nada. Nos vamos a poner a hablar de temas que hay en común, de cosas que nos puedan acercar, si es que no se nos ocurre nada. Pero ya hay muchas cosas de las que podemos hablar y de muchas cosas de las que podemos motivar para que la otra persona entable una conversación. A ver, al principio de la conversación he dicho que había eso de que hay gente que por ahí se queda toda callada y tal y qué sé yo. Bueno, esto no fue un ataque a las personas que son tímidas o vergonzosas o que les cuesta iniciar una conversación en una primera instancia, pero que luego al conocerse se desplaya y empieza a hablar. No, eso no fue un ataque para esas personas. Vamos a ver. Simplemente a esas personas que les cuesta un poco más dejarse llevar, tratar de abrirse, tratar de comunicar lo que sienten, bueno, pues esas personas son a las que más empatía hay que prestarles y más atención, porque esas personas lo que necesitan es, entre comillas, achuchones, necesitan abracitos de cariño, o sea, que noten que en la otra persona, o sea, en nosotros, hay confianza suficiente para que nosotros le demos espacio para que se pueda ir abriendo y entienda que al contarnos esos secretos o esas cosas de su vida, pise los pies en algo firme, en algo seguro. Eso no se lo podemos decir eso no lo puede ver en una primera cita. Pero si ha tenido unas conversaciones previas con nosotros durante semanas o durante meses o años, cuando llegue ese momento, a lo mejor le va a costar muchísimo más expresarse que todas las conversaciones que haya tenido con él. ¿Por qué? Porque va a ser el primer contacto. Y el primer contacto cuesta mucho. Cuesta mucho que la persona sea tan suelta y tan. ¿Por qué? Porque se ve un poco más, atada de pies y manos, con más temores y tal. Entonces, a ese tipo de cuestiones solo podemos analizar de una manera. Pues, entre comillas, como decía antes, achuchones es la clave. O sea, ¿por qué? Porque es la única manera de hacerle transmitir a la otra persona que se abra a nosotros, que puede confiar, que hay alguien que le está escuchando, que hay alguien que quiere conocerle más. Entonces, pues la primera visita, pues la persona pues empieza a tal. Cuando es muy la persona del otro lado es muy cortadita, muy tal, muy de eso, bueno, pues uno puede hacer, entre comillas, no hacia saco, pero entre comillas, puede hacer de entrevistador, como si estuviéramos en una entrevista de trabajo y yo fuera el jefe y él fuera el que viene a buscar el trabajo. Con esto me refiero, que diríamos, bueno, a ver, ¿a qué te dedicas? O bueno, si ya habíamos tenido las conversaciones previas, no, pero si no habíamos tenido conversaciones previas y tal, sí que podemos empezar por a qué te dedicas, qué aficiones tenés, qué te gusta hacer, o sea, cosas que le hagan desplazarse un poquito y tal, y empezar tal. Que hemos tenido conversaciones previas con la persona y en ese momento está retraída y está tal y está por los nervios y pues, bueno, pues entonces en ese caso es distinto. Si la persona ya tenemos claro por nuestras esas previas que solo nos falta intuir un poquito de sus gestos y su personalidad para saber cómo actuar, simplemente nos tenemos que sentar, escuchar, empezar a sacar temas de lo que habíamos hablado en común. ¿Te acordás cuando hablamos de tal cosa? Ah, sí. Bueno, ¿qué te pareció esto? ¿Realmente crees que esto...? O sea, cosas que le hagan poquito a poquito perder los nervios, olvidarse de que
de que tiene toda esa tensión acumulada por la primera quedada, porque es todo tal, y le gustaré, no le gustaré, de esto, de eso. O sea, que se olvide de todo ese mundo que hace que aparezca como una niebla que no nos deja ver la realidad, y quede todo despejado para poder tratar de tener una conversación lo más sana posible. Esta conversación sana nos dejará, sin duda, la capacidad de que la otra persona se pueda expresar con naturalidad y por lo tanto podamos ver sus gestos, sus miradas, si es capaz de centrarse en nosotros cuando estamos conversando con él o con ella, y si es capaz al mismo tiempo de tener un poco de empatía, un poco de mira, me pongo en tu lugar o tal y qué sé yo. Yo, por ejemplo, en mi caso en particular, cuando he tenido una primera cita y tal, por supuesto que antes he tenido que hablar bastante. Para yo quedar en una primera cita, yo que soy muy raro, pero he tenido que quedar con una primera cita con alguien, he tenido que hablar bastante con la persona antes. O sea, he tenido que conocerlo o conocerla bastante bien. Cuando llego a ese punto, a quedar con la persona, pues yo soy muy atento a todo, soy muy observador, me fijo en sus miradas, me fijo en si sus ojos están centrados en mí mientras que converso, me fijo, muy poco me fijo en la apariencia, pero sí que es importante que no venga la persona toda como si hubiese estado por casa. Hombre, vas a conocer a tu primera cita, vos lo que no puedes ver como si fueran todos zaparrastrosos. O sea, ahí hay que tener un poquito de tal. No te digo que vayas con ropa carísima, pero desde luego un mínimo de ropa elegante, un mínimo de ropa para que la persona no note que como que le menosprecias tu apariencia, quita importancia. O sea, si yo voy a quedar a la primera cita y voy en chándal, es como decir que no le doy tanta importancia a esa primera cita. Por el otro lado, si yo voy más o menos, no digo formalmente, no tengo que ir con traje, pero desde luego, si voy más o menos vestido informal, pero con ropa más o menos bien, que no esté toda llena de agujeros ni llena de manchas, pues desde luego estoy mostrando que hay un interés, que intento ponerme una ropa más o menos tal que usaría para ir a un lugar elegante, qué sé yo. Si me fuera a comprar al Corte Inglés, por ejemplo, o algún centro comercial, desde luego me pondría ropa más o menos bien, me iba a ir con toda ropa llena de agujeros y manchas. Pues lo mismo para estos casos, me pondría una ropa informal, una ropa que tal, y ese conjunto hace que cara a la otra persona, pues la otra persona se quede con la sensación de que le damos valor. Le damos un valor añadido a esa cita. O sea, si yo no presento todos los pequeños detalles del conjunto de valores me implican que dé hacia esa otra persona, no puedo esperar, en consecuencia, de que la otra persona manifieste interés por mí, porque yo ya lo he denigrado. Entonces, hay muchas cositas que tenemos que tener en cuenta. Más cositas, por ejemplo, en una primera cita, aunque previamente, imaginémonos que previamente hemos hablado con esa persona. Ya hemos hablado de todos los temas que pudimos haber hablado. Entre ellos, previamente antes de quedar la primera vez, hemos hablado de la parte sexual y tal. Yo no puedo llegar a una primera cita y recalcar lo de la parte sexual. No, eso es un error. Nunca. O sea, la parte sexual y la parte tal es algo que se irá dando a cuestión de ir conociéndose. Cuando ya el trato persona a persona sea un poquito más de confianza, más tal, no en una primera cita, por Dios, no vamos a decirle en una primera, es como si yo un entrevistador, o sea, voy a hacer una entrevista de trabajo, que ya le tocaremos en su momento, pero es como si voy a hacer una entrevista de trabajo y la primera entrevista que la empresa, o sea, por mucho que la chica que me llama de recursos humanos me hubiese dicho, mirá, la empresa esto, la empresa aquello, cuando llegue la primera cita, la primera entrevista, perdón,
Yo no voy a preguntarle en la primera entrevista cuando empieza a contarme sobre la empresa, voy a preguntar, bueno, a ver, ¿cuánto voy a ganar? Porque si no me decís cuánto voy a ganar, ya me lo estoy levantando y me decís, no, hombre, no. Pues lo mismo con la cita. O sea, yo no puedo llegar y decirle, a ver, en el sexo como... No. Eso no son conceptos de una cita. No si quiero que esa cita sea un algo más. Cuando a mí me interesa una persona, tengo que mostrar interés verdadero. Cuando a mí me interesa una persona, tengo que ser constante en ese interés. Tengo que demostrarle que ante todo, esa persona es algo que me quiero plantear como una posibilidad a un algo más. Pero, ¿de qué depende? De estos pequeños factores que hacen que en el conjunto total esa persona se sienta que la valoramos. Si nosotros valoramos a la otra persona va a ser capaz de entender ese valor que le damos. Y en consecuencia, lo vamos a recibir. Por lo tanto, importante, no hablar de temas sexuales, no hablar de temas ¿qué tal? Sí que podemos sacar otros temas si le hemos conocido a la persona con anterioridad de manera virtual, pues perfecto, podemos sacar cualquiera de los temas que hemos hablado con anterioridad como para que se desplace un poco más. Por ejemplo, me ha contado que tiene una madre, que el padre no está vivo, que tal, vale. Bueno, tenés hermanos, tenés tíos, el resto de tu familia vive cerca tuyo, mil preguntas que podemos derivar de esa misma. O sea, a partir de su familia central podemos derivar muchísimas otras preguntas. Tenés, qué sé yo, sos ahijado de alguien, sos tal, o sea, preguntas que deriven del tema concreto que ya sabíamos que nos había comentado. En consecuencia, le damos pie a la otra persona que efectivamente nos comunique su manera de ser y empatizamos, damos importancia a aquello que aquella persona nos trata de hacer ver, nos trata de hacer llegar. Y si todo eso lo valoramos, en consecuencia lo va a percibir, porque va a llevar de nosotros una sensación muy positiva, una sensación de saber que tanto en nuestra apariencia como en el resto de los factores que he dicho, tanto positivos como negativos, que no deberíamos de mencionar, y positivos que deberíamos hincar el diente, pues desde luego todo eso hace en el conjunto que la otra persona, cuando termine la primera cita, se quede con la sensación de quiero más. La respuesta a nuestra pregunta, si la persona nos interesa, es que la otra persona se quede con la sensación de quiero más, quiero conocerle más, quiero apostar más por esa persona, porque me ha brindado algo, me ha aportado algo, no sé qué. Inicialmente a lo mejor ni siquiera lo tenemos que pensar, sabemos que nos ha aportado algo. Y ya con que se quede con esa sensación, vamos por buen camino. A veces ocurre que al hacer esa primera cita, la otra persona se queda con esa sensación, pero nosotros no. En ese caso, nos metemos ya en otro lío, nos meteríamos en una cuestión de tal, pero bueno, nos centramos solo en la primera cita. No nos vamos a centrar en la consecuencia de lo que a posterior podría pasar en la primera cita. Por supuesto, no tendríamos que cometer ese tipo de errores que he dicho antes, y por supuesto tendríamos que estar siempre atentos a los detalles del entorno. Por ejemplo, las miradas y las posiciones de las manos son interesantes tenerlas presentes a la hora de una primera cita. ¿Por qué? Si estamos comentándole algo a alguien y la persona pone este tipo de gesto como estoy poniendo yo ahora, efectivamente es que le está interesando o está tratando de mostrarnos interés por lo que le estamos diciendo. Si por otro lado le estamos hablando y, como he dicho antes, se pone a mirar la mosca tal, o se pone a mirar la primera o el primero que pasa por al lado, es que le estamos aburriendo. Entonces, puede ser por dos razones. ¿Por qué?
no le hayamos gustado cara al exterior, o simplemente porque la persona considere que el tema que estamos tocando es aburrido. Entonces, tenemos dos soluciones a eso. O preguntar frontalmente si le aburrimos, y si nos dice que no, si no, vale, pues entonces tocamos otro tema. Cambiamos radicalmente de tema y tal. Que nos dice, bueno, es que no es lo que esperaba. Vale, pues entonces nos levantamos, cada cual por su vida, pero sin miedo. O sea, nunca nos quedemos con el miedo a, y si le pregunto tal cosa, ¿le va a sentar mal? O si le pregunto tal cosa, no, muy mal, jamás. O sea, siempre tenemos que ser frontales dentro de la educación y el respeto. Por eso, yo inicialmente nunca tocaría el tema de sexual. ¿Por qué? Porque no me parece que por una primera cita yo tenga que tocar, por mucho que lo haya hablado ya antes en conversaciones previas a esa primera cita. Pero me parece que no es un tema, con todos los temas que hay, no me parece que sea el tema ideal para tocarlo. Mejor, eso se puede tocar más adelante, pero no en la primera cita. En la primera cita no pegaría nada, con la cantidad de temas que le puedo preguntar acerca de su familia, acerca de sus raíces, acerca de sus orígenes, acerca del lugar de donde nació, la persona que tal, qué amigos tiene, si conserva amigos de la infancia, si conserva amigos... Le podría preguntar miles de cosas. Entonces, no me voy a centrar en algo tan trivial como el sexo, que incluso podría jugarnos en contra y hundir la cita. Entonces, por mucho que ya lo hayamos tocado en conversaciones previas, demigra la conversación. Entonces, tratemos de centrarnos en aquello que efectivamente la persona se sienta predispuesta a conversar, a tener. Intentemos buscar temas que nos cuente su experiencia, sus ojos frente a la vida, las relaciones, si quiere hablar sobre las relaciones que ha tenido, y si no, empecemos nosotros a contar sobre las relaciones, mirá, tal, qué sé yo. ¿Es malo o es bueno contar sobre nuestras relaciones pasadas? A ver, si la otra persona nos pregunta, está bien que hablemos, pero sin hincar mucho el diente. ¿Qué quiere decir esto? No nos pongamos a decir, es que fulanito de tal me dijo tal cosa, me hizo sentir tal, qué sé yo. Porque nosotros no buscamos pena en la otra persona, buscamos interés. Y el interés no se empieza consiguiendo por la pena. Nunca demos pena hacia la otra persona. Intentemos ser objetivos. Intentemos demostrarle lo que nosotros valemos, más allá de las experiencias malas que hayamos tenido o las buenas. Nada, todo eso queda al margen. Intentemos demostrar cómo somos nosotros, cómo nos enfocamos, qué ideas tenemos frente a la vida, qué es lo que planeamos hacia un futuro, qué es lo que queremos hacia el futuro, qué objetivos tenemos, qué metas, qué viajes queremos hacer, si tuviéramos el amor, a dónde iríamos con esa persona, etcétera, 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 etcétera. Tratemos de contarle cosas positivas, objetivas, que nos vea claro, que nos vea al otro lado, que nos tienen que detectar que somos capaces de establecer ese perímetro, esa frontera a un punto inimaginable. Pero no que sean mentiras, no, tienen que ser verdades, pero verdades que realmente nos gustarían vivir y que a lo mejor no las hemos vivido, pero que nos encantaría vivirlas. Viajar a Roma, viajar a Francia, viajar a Inglaterra, O sea, contarle cosas de lo que realmente desde nuestro corazón sale hacia el exterior y que emanamos para que la otra persona se sienta en la misma capacidad de poder estrechar ese vínculo con nosotros. Hay muchas personas que conozco, muchos amigos, que tienen sus parejas en base a que se han abierto por ese lado. Han abierto lo que les gustaría hacer en un futuro y tal que yo, y por cosas de la vida ha coincidido que la otra persona también es de muchos viajes y han hecho, a día de hoy, llevan años con sus parejas porque efectivamente han encontrado un punto en común en el que los dos o las dos personas fueron capaces de comprenderse y entender que tenían muchas cosas en común. Cuando yo tenga las charlas previas virtuales con una persona en concreta, tengo que centrarme mucho en sus aficiones, y esas aficiones en las que me centre serán comunes algunas con las que tengo yo. Esas son las que tengo que ampliar.
son las que tengo que prolongar. Esas son las que les tengo que hacer sentir que la otra persona vale, que la otra persona está ahí dándome su tiempo, dándome su tal por mí. Y yo estoy por esa persona dejándole todo mi tiempo, toda mi capacidad, toda mi empatía, todo mi corazón para conocerlo. Si esa persona es capaz de entender eso y nosotros capaz de entender lo que esa persona hace, esa primera cita será un éxito. Lo importante, por lo tanto, mis youtubinos, mis facebookinos y toda la gente que me sigue aquí en el blog de la vida, a través de tantos y tantos videos que llevamos, bueno, este ya sería el 6, creo, 6 o el 7, vale. Esto fue cómo actuar en la primera cita. Ante todo, en la primera cita, como he dicho siempre, corazón. Manifiesten corazón, manifiesten emoción, manifiesten empatía, manifiesten alegría, manifiesten, sobre todo, ser uno mismo. El ser uno mismo hace que lleguemos a cualquier lado, hace que rompamos puentes, hace que tracemos puentes por todos lados, hace que saltemos charcos, incluso hace que encontremos el amor de nuestra vida. Espero que les haya gustado. Esto ha sido otro capítulo más del blog de la vida. Ya les veo en el siguiente. Un abrazote grande y se despide. Que pasen muy buena noche. Luis, hasta luego.